Continuamos con La Noche. Oleoductos Orito, San Miguel y Trasandino, ubicados entre Putumayo y Pasto. Esta infraestructura petrolera ha sido blanco constante de ataques terroristas. Desde hace 2 semanas, el Frente 48 de las FARC no ha parado de dinamitar tubos de estos oleoductos, dejando irreparables daños ambientales. Pero no solo la infraestructura y el medio ambiente son víctimas del accionar criminal de las FARC. La población civil y miembros de la fuerza pública han padecido los embates de su reciente oleada terrorista. En el Mango Cauca, el pasado 12 de julio, el puesto de policía fue objeto de hostigamientos por parte de la agrupación criminal. El saldo, 7 uniformados muertos. En este corregimiento, hace 3 semanas, la policía fue expulsada a la fuerza por los propios pobladores, quienes argumentaron que con esta acción querían evitar más atentados por parte de las FARC. En Anorí, Antioquia, el pasado 10 de julio, la Casa de la Justicia fue blanco de otro atentado. Miembros del Frente 36 de las FARC activaron una carga explosiva que causó cuantiosos daños materiales. Ese mismo día, la población del municipio de Argelia, en Cauca, quedó sin servicio de energía tras hostigamientos por parte de terroristas del Frente 60 de las FARC, que lanzaron tatucos y granadas a infraestructuras eléctricas. Campos minados de las FARC también han dejado víctimas. En las últimas horas, 2 soldados murieron y 3 más resultaron heridos al activar artefactos explosivos instalados por el Frente 40 de las FARC en la Uribe Meta. El secuestro ha sido otra de las acciones delictivas de las FARC. Desde el pasado 7 de julio, el subteniente del ejército colombiano Cristian Moscoso permanece privado de su libertad. En el hecho en el que el militar fue raptado, murió un soldado y otro más resultó herido. El más reciente fue el ataque de este miércoles 16 de julio. Miembros del grupo terrorista de las FARC dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas. El atentado se registró en zona rural de Cubará, en el departamento de Boyacá. Preventivamente, el bombeo del crudo fue suspendido para minimizar el daño ambiental. Voy con la senadora Paloma Valencia, nos está acompañando también el senador Armando Benedetti, haciendo ese análisis de estas respuestas que ha entregado el presidente Juan Manuel Santos. Senadora Paloma Valencia, resulta quizás para muchos difícil creer en este modelo de negociación, teniendo en cuenta que los atentados de las FARC continúan y siguen siendo ejecutados en las últimas horas. Hace pocos minutos también atentaron contra Caño Limón Coveñas, otro de los importantes oleoductos de Colombia. En este contexto, ¿cómo creer entonces en este modelo de paz? Yo no puedo entender cómo uno puede negociar y hablar de paz cuando todo lo contrario, lo que se anuncian son las bombas, las extorsiones, el secuestro, la dinamita sobre la infraestructura petrolera y energética del país. Me decía hoy un amigo del Cauca, aquí en el Cauca la paz está entrando con mucho sonido de explosión, porque ayer o esta madrugada dinamitaron la carretera panamericana que estuvo cerrada muchísimas horas, hubo un hostigamiento en el municipio de Cajibío, un hostigamiento en el municipio de López de Micay, además de lo que pasó en el resto del país. Entonces, por eso el Centro Democrático, en cabeza del presidente Uribe, ha dicho, y lo dijo desde su gobierno, para que haya negociaciones tiene que haber un cese unilateral de todas las actividades criminales. Y para que se pueda saber que ese cese unilateral se está cumpliendo, tiene que haber una verificación que implica que estén concentrados, para que ahí concentrados se pueda saber que no son las FARC los que están atentando contra el país y que esa violencia que queda corresponde a otros grupos ilegales. Mientras eso no se haga y se plantee simplemente como el final de la negociación, no es posible que los colombianos sintamos que las FARC tienen verdadera voluntad de paz. Ese es el punto de partida. Para que los colombianos queramos negociar y sintamos que esta negociación nos aproxima a la paz, las FARC tienen que demostrar y con verificación internacional que han suspendido todas las acciones criminales. Senador Benedetti, mira, acá tengo la información. En Cubará, Boyacá, un nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Es pedirle a Colombia... Perpetrado por la FARC. Por las FARC, sí. Es pedirle a los colombianos, no les digan terroristas, no les digan criminales, pedirle solamente a los colombianos creer un proceso, mientras no exigirle a las FARC que por lo menos cimentaran un poco esa petición, no cometiendo ese tipo de actos. Pues a ver, lo primero que le puedo decir que es un acto irracional, terrorista y estúpido por parte de la FARC al seguir haciendo ese tipo de acciones después de todo lo bueno que sucedió la semana pasada para el proceso de paz. Esas son las cosas que llegan en determinado momento
en que, perdone que hable así, pueden mamar a la gente del proceso de paz. ¿Cómo está en este momento? La gente está un poco cansada por una cantidad de situaciones que ha pasado, pero le repito, cuando usted empieza un proceso de paz no es para ganar puntos, es para perderlos casi todos. Ya después la gente entenderá los suficientes muertos que no habrán en nuestra historia como si los habría si se llegara a terminar el proceso de paz. Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia dice que se ha intensificado el conflicto. Es mentira, no me digan a mí que el conflicto se intensificó desde que empezaron el proceso de paz. Es al revés. Desde que empezó el proceso de paz a día de hoy, se han dejado de morir en el conflicto interno más de 5.000 colombianos. Ojo lo que les estoy diciendo, 5.000 vidas se han salvado solo por el proceso de paz. Pero a mí ahora, y tampoco me gusta que lo hagan porque a veces lo vuelven casi que político, que todo acto que termina haciendo la FARC, parecería que empezaron las FARC a delinquir, a ser terroristas, a ser bandidos desde que empezó el proceso de paz. Llevan 60 años haciendo lo mismo. Y queremos hacer la paz precisamente es para que no siga pasando eso. Y termino con dos frases. No hay un solo bendito proceso de paz que se haya firmado, que se haya llevado a cabo, que no se haya hecho dentro del conflicto también. Mira el problema que había en Sudáfrica. Eran negros y blancos matándose por temas raciales que son mucho más profundos de lo que pueden tener la FARC y el Estado colombiano. Mira el de Vietnam. Hicieron las paces, firmaron la paz negociando 10 años en pleno conflicto en París. Y con esto, y fíjense que ellos no son capaces de decirnos qué proceso de paz se hace lo que ellos piden que se haga aquí, se hizo antes. Senadora Paloma Valencia, adelante. ¿Usted qué opina de este argumento de los paramilitares, senador? Todo lo que estamos haciendo nosotros. Ahí están los resultados. Pero sobre todo sería muy importante decir lo siguiente, senador, permítame, yo termino. Es muy importante decir lo siguiente. ¿Cuál es el problema de lo que está pasando ahora? Que paralelamente a que las FARC intensifican los atentados terroristas, han cometido más de 69 atentados en estos 54 días de supuesto rompimiento de la tregua. Entonces, de una vez están habilitados para cometer todos estos actos. Nadie ha dicho eso. Porque el gobierno lo que ha dicho es que esto todo se vale, que hace parte de la negociación, que pueden hacer lo que quieran y que simplemente eso no rompe el proceso. Yo creo que es muy grave. Cualquier atentado sería entonces... Senador, un momento que hable la senadora, ya le doy la palabra. ¿Le ha dejado hablar a usted? Adelante, senadora Paloma. Yo creo que es muy importante que los colombianos reflexionen sobre esto, porque es que todos los días se cometen esos atentados terroristas y la reacción del gobierno es decir que nada de eso afecta al proceso de paz, que por el contrario ahora no les podemos decir ni narcotraficantes ni terroristas, porque nosotros tenemos que aportarle a la paz. ¿Qué le aporta las FARC a la paz en Colombia? ¿Dónde están los hechos de paz de las FARC? ¿Dónde está la voluntad de paz de las FARC cuando lo único que vemos son concesiones permanentes de este gobierno para el terrorismo y discursos muy suaves y muy elocuentes sobre la paz, pero una realidad que es evidente para los colombianos y es un retroceso en la seguridad? Las cifras lo demuestran. El país lo entregó el presidente Uribe con unas cifras de seguridad que hoy no existen para los colombianos. Senador, se me acaba el tiempo. Una última pregunta, senador. Este lunes comienza ese desescalamiento del conflicto que anunció el presidente Juan Manuel Santos y las FARC anunciaron una tregua unilateral. Inicialmente ellos dijeron que por un mes, el presidente dijo que era por 4 meses. ¿Qué va a pasar con las extorsiones entonces, con las actividades de narcotráfico? Ellos solamente se han comprometido en una línea. Vea, esa pregunta es buena que me la haga, porque a veces ellos tratan de confundir las cifras de delincuencia común, las unen con el tema del conflicto armado, que son diferentes. Si usted revisa, en el año 2008, 2009, 10, después de la paz que se hizo con los paramilitares y con algunos guerrilleros, terminó entonces subiendo los índices de criminalidad, de extorsión, de todo ese tipo de situaciones. Entonces, aquí lo que hay que entender es que estamos haciendo un proceso de paz dentro del conflicto y de pronto gracias a estar dentro de ese conflicto es que se ha podido salvar el proceso de paz. No puede negar cualquiera persona del Centro Democrático que en La Habana están todos los comandantes ahora mismo sentados allá y buscando la voluntad de paz. Para mí ellos no tienen salida, ya lo dijo Bolivia, ya lo dijo Ecuador, ya lo dijo Venezuela, que creo que eran los únicos 3 gobiernos medianamente cercanos que se tienen que sentar a hacer la paz. No tienen más salida, está toda la cúpula, la voluntad de la paz la tienen allá ellos, la FARC, en la mesa de negociaciones, y tenemos aquí que rezar, hacer vigilia, porque realmente este proceso de paz Senadora, se me acaba el tiempo, su opinión. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Cuando todas las estadísticas muestran que el narcotráfico ha crecido en un 44% en cultivos ilícitos, que hemos aumentado la producción de cocaína, que el ministro saliente de Defensa decía que las FARC han duplicado sus ingresos por narcotráfico, que ha aumentado la minería ilegal, negocio que pertenece a las FARC, ha aumentado el tráfico de armas para las FARC y nos dicen que las FARC se preparan para la paz. No hay peor ciego que el que no quiere ver. A una investigación, Senador Benedetti. hago una investigación y encabezada por Fernando Londoño. ¿Cuántas veces dijeron? En junio decían, en diciembre acabamos todas las matas de coca con la fumigación. No Senador Benedetti, se me acabó el tiempo. Y el presidente Santos echó una pullita. Él dijo que vergüenza para este gobierno, que es la primera vez en muchos años que le crecen los cultivos ilícitos y las toneladas de coca que vamos a tener muchísimo más tiempo para continuar con este debate. Senador Benedetti, yo le agradezco que me haya acompañado. Ya se me acabó el tiempo. El presidente Santos tiró una pullita. Él dijo que desde que era ministro de Defensa estaban buscando la plata. O sea, que del gobierno... Senador Benedetti, muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias por invitarme. Senadora Paloma, le agradezco que nos haya acompañado en este importante debate. Vamos a tener muchos más programas para seguir analizando y debatiendo estas posturas frente al proceso de paz. Gracias, muchas gracias por la invitación. Tiene que cambiar la foto. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @lanoche, ntn24, @jefferson, ntn24. Ya aparece en la parte inferior de nuestra pantalla las cuentas. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.